Soy Teresa Bermúdez. Fui enfermera registrada en el Departamento de Urgencias del Hospital General de la Misericordia durante 15 años. O al menos lo fui hasta que presenté mi renuncia el mes pasado, después de lo que solo puede describirse como la semana más perturbadora de mi carrera médica. Había estado trabajando en medicina de emergencia desde que me gradué del programa acelerado de enfermería de la Universidad Estatal en 2009. Después de completar mi certificación de especialidad en enfermería de emergencia y cuidados de trauma, había visto todo lo que puedes imaginar en una sala de urgencias. Múltiples heridas de bala, quemaduras severas, paros cardíacos, sobredosis, crisis psiquiátricas y casos de trauma que harían vomitar a paramédicos experimentados. Había trabajado en centros de trauma de nivel 1 en otras ciudades antes de establecerme en el Hospital de la Misericordia, atraída por su reputación de manejar los casos más complejos de la región. El Departamento de Urgencias del Hospital de la Misericordia opera como una instalación de 40 camas con bahías de trauma separadas, unidades pediátricas y áreas de contención psiquiátrica. Típicamente vemos entre 180 y 220 pacientes por día, con nuestros turnos más ocupados corriendo de 6 de la tarde a 6 de la mañana, cuando la combinación de accidentes, violencia y casos de abuso de sustancias llega a su punto máximo. La instalación emplea 12 médicos titulares, 36 enfermeras registradas y mantiene convenios con cada servicio de especialidad importante en la región. Me sentía orgullosa de trabajar ahí, confiada en mis habilidades y absolutamente segura de que la medicina moderna podía explicar virtualmente cualquier condición que entrara por nuestras puertas. Pero lo que voy a contarte es el único caso que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre fisiología humana, y el que finalmente me llevó a dejar la profesión por completo. Comenzó el martes 3 de octubre de 2023, durante lo que debió ser un turno nocturno rutinario. Había fichado a las 6:47 de la tarde. Recibí el reporte de la enfermera del turno anterior y comencé mis rondas por el departamento. El censo era típico para una noche entre semana. 23 pacientes, incluyendo 2 monitores cardíacos, una contención psiquiátrica y varios casos menores de trauma por un choque múltiple en la carretera federal. La doctora Rebeca Herrera era la médico de guardia, alguien con quien había trabajado docenas de veces y a quien respetaba por su precisión diagnóstica y su calma bajo presión. A las 9:23 de la noche, las puertas de la bahía de ambulancias se abrieron y los paramédicos trajeron lo que parecía ser un caso directo. El paciente era un hombre de tez clara, aproximadamente 35 años, encontrado inconsciente en la Reserva Natural del Valle por excursionistas que habían llamado al número de emergencias. La paramédica Jimena Vega me dio el reporte mientras lo transferían a la cama 7. Sin identificación, sin trauma obvio. Signos vitales estables pero ligeramente elevados. Presión arterial 140/90. Pulso 95. Respiraciones 18. Temperatura 37 grados centígrados. Escala de Glasgow de 14. Estaba consciente pero desorientado, respondiendo a la voz pero sin seguir comandos complejos. Lo que me llamó la atención inmediatamente fue lo ordinario que se veía. Estatura promedio, quizás 1,75 m. Complexión media. Vestía jeans y una camisa de franela que parecía limpia, a pesar de haber sido encontrado en una zona boscosa. Su cabello era castaño, ligeramente despeinado, y no tenía lesiones visibles, cicatrices ni tatuajes. Sin cartera, sin teléfono, sin identificación de ningún tipo. El único detalle inusual eran sus zapatos. Zapatos de vestir de cuero de aspecto costoso que parecían completamente inapropiados para caminar por los senderos lodosos de la reserva. La doctora Herrera ordenó el protocolo estándar: biometría hemática completa, panel metabólico integral, análisis de orina, radiografía de tórax y tomografía computarizada de cráneo para descartar trauma o patología intracraneal. Yo misma tomé las muestras de sangre, notando que sus venas eran fáciles de encontrar y que su sangre fluía normalmente hacia los tubos. Su piel se sentía a temperatura normal, quizás ligeramente fresca al tacto,
pero nada que levantara preocupaciones inmediatas. La primera indicación de que algo andaba mal llegó cuando intenté tomar su presión arterial manualmente para verificar la lectura automatizada. Envolví el brazalete alrededor de su brazo izquierdo, lo inflé a 160 y comencé a liberar la presión lentamente mientras escuchaba a través de mi estetoscopio. Lo que escuché me hizo pausar y repetir el procedimiento 3 veces. En lugar del patrón típico de un latido cardíaco, estaba escuchando lo que sonaba como un doble latido con cada ciclo cardíaco. No el ritmo de galope patológico que indica insuficiencia cardíaca. Era algo que nunca había encontrado en 15 años de enfermería. Llamé a la doctora Herrera para que escuchara. Ella frunció el ceño, tomó su propio estetoscopio y pasó casi 5 minutos auscultando diferentes áreas de su pecho. Cuando levantó la vista, su expresión era de desconcierto, pero no de alarma. «Ritmo inusual», dijo, «pero su frecuencia cardíaca y presión arterial están estables. Veamos qué muestra el electrocardiograma». Conecté el electrocardiógrafo de 12 derivaciones, asegurando la colocación correcta de cada electrodo según el protocolo estándar. La máquina ejecutó su análisis e imprimió lo que parecía ser un ritmo sinusal completamente normal. Ondas P normales. Complejos QRS normales. Ondas T normales. Frecuencia cardíaca de 94. Latidos por minuto. Pero cuando escuché de nuevo con mi estetoscopio, seguía oyendo ese distintivo doble latido que no correspondía con lo que el electrocardiograma estaba registrando. La doctora Herrera escuchó de nuevo y negó con la cabeza. «El monitor muestra ritmo normal, pero definitivamente estoy escuchando algo inusual. Hagamos un estudio cardíaco más extenso y veamos qué muestran los resultados del laboratorio». A las 10:45 de la noche llegaron los resultados del laboratorio y levantaron más preguntas de las que respondieron. Su biometría hemática mostraba conteos normales de glóbulos rojos y blancos, hemoglobina y hematocrito normales. Pero su química sanguínea era extraña. Su nivel de glucosa era de 127 miligramos por decilitro, ligeramente elevado pero no preocupante. Sus electrolitos estaban perfectamente balanceados, pero su nivel de lactato, que normalmente debería estar entre 0.5 y 2.0 milimoles por litro, marcaba 0.1. Nunca había visto un nivel de lactato tan bajo en un paciente consciente. El lactato es producido por el metabolismo celular, y niveles tan bajos típicamente indican error de laboratorio o disfunción metabólica severa. Llamé al laboratorio para cuestionar el resultado. La técnica, alguien con quien había trabajado durante años, insistió en que la muestra había sido procesada 2 veces con resultados idénticos. «Nunca he visto algo así», me dijo. «Su química sanguínea es casi demasiado perfecta. Todo está en el nivel óptimo absoluto». La radiografía de tórax era normal. La tomografía no mostraba signos de trauma, tumor o anormalidad. Pero la doctora Herrera señaló algo extraño en las imágenes. La capacidad pulmonar del paciente parecía significativamente mayor de lo normal para alguien de su tamaño. El radiólogo, doctor Chávez, inicialmente atribuyó esto a buena condición física, pero cuando se le presionó, admitió que los volúmenes pulmonares estaban en el límite superior extremo de lo que él consideraría fisiológicamente posible. Para la medianoche, teníamos un paciente que parecía completamente sano por cada medida objetiva, pero exhibía síntomas y resultados de pruebas que no se alineaban con el entendimiento médico estándar. Permanecía consciente pero desorientado, hablando en oraciones cortas, pero incapaz de proporcionar información sobre su identidad o cómo había terminado en la reserva natural. Cuando se le preguntaba su nombre, simplemente miraba fijamente en blanco. Cuando se le preguntaba dónde vivía, negaba con la cabeza como si no entendiera la pregunta. Lo más extraño era su comportamiento durante el examen. La mayoría de los pacientes que despiertan en un departamento de urgencias están ansiosos, confundidos o exigiendo respuestas. Este hombre estaba completamente calmado, casi antinaturalmente calmado. Se sometía a cada procedimiento sin resistencia. Nunca hacía preguntas sobre lo que estábamos haciendo.
y no mostraba respuesta emocional a nada de lo que ocurría a su alrededor. No era el afecto plano de la depresión o enfermedad psiquiátrica. Era más como si estuviera observando todo con curiosidad desapegada, como si nunca hubiera experimentado un examen médico antes. A las 12:30 de la madrugada, estaba verificando sus signos vitales de nuevo cuando algo sucedió que todavía no puedo explicar. Estaba tomando su pulso manualmente, contando latidos durante 1 minuto completo para verificar la precisión del monitor cardíaco. Durante los primeros 30 segundos, todo era normal. Un ritmo estable, ligeramente rápido, que coincidía con la lectura del monitor. Entonces su pulso simplemente se detuvo. No se hizo más lento. No se volvió irregular. Simplemente cesó, como si su corazón hubiera dejado de latir por completo. Miré hacia el monitor cardíaco, esperando ver una línea plana. En cambio, continuaba mostrando un ritmo sinusal normal a 92 latidos por minuto. Mantuve mis dedos en su muñeca, presionando más fuerte, buscando cualquier señal de circulación. No había ninguna. Su arteria radial estaba completamente inmóvil bajo mis dedos, pero el monitor insistía en que su corazón seguía latiendo normalmente. Moví mis dedos a su arteria carótida, buscando el pulso fuerte que debería estar presente en el cuello. Nada. Ningún movimiento. Ningún latido detectable. Y aún así, el monitor mostraba función cardíaca normal. Sus ojos se abrieron. Me estaba mirando directamente, y por primera vez desde su llegada, parecía completamente consciente, completamente presente. Tu equipo detecta actividad eléctrica, dijo, su voz perfectamente clara. Pero mis sistemas cardiovasculares no siempre operan de la manera que tu tecnología está diseñada para medir. Retiré mi mano de su cuello como si me hubiera quemado. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puedes hablar? No tengo pulso. No estoy encontrando circulación. La circulación está presente, dijo. Pero opera en un patrón que tu palpación no puede detectar. Mis sistemas cardiovasculares son más eficientes que aquellos para los que tu entrenamiento médico te preparó. Tomé el estetoscopio y lo presioné contra su pecho. Lo que escuché desafiaba toda mi formación. No era el patrón estándar de 2 sonidos cardíacos por latido que había auscultado miles de veces. Era algo completamente diferente. Una serie de tonos suaves y rítmicos que no correspondían a ninguna patología conocida, pero que tampoco sonaban como mal funcionamiento. Sonaban como si su corazón estuviera trabajando de una manera que mi educación médica no reconocía. Llamé a la doctora Herrera inmediatamente. Lo que siguió fue la noche más surreal de mi carrera de enfermería. La doctora Herrera llamó a cardiólogos, neurólogos, especialistas en medicina interna. Cada uno que examinó al paciente encontró las mismas anomalías desconcertantes. Frecuencia cardíaca y presión arterial que aparecían normales en los monitores, pero que no se correlacionaban con un pulso detectable. Función respiratoria que excedía los límites normales. Química sanguínea que era fisiológicamente perfecta. Y un paciente que hablaba con calma perfecta sobre sus sistemas biológicos, operando de maneras que nuestra medicina no comprendía. El cardiólogo, Dr. Roberto Mendoza, pasó 2 horas realizando cada prueba cardíaca en nuestro arsenal. Ecocardiograma, monitor Holter. Prueba de esfuerzo. Los resultados eran consistentemente imposibles. Su corazón aparentemente está bombeando sangre con máxima eficiencia, dijo el doctor Mendoza, su voz mezclando fascinación e inquietud. Pero la mecánica de cómo lo está haciendo no coincide con nada en la literatura médica. Es como si su sistema cardiovascular hubiera evolucionado más allá de los parámetros que estudiamos. Para las 4 de la mañana del miércoles, el paciente había sido trasladado a una habitación privada mientras los especialistas debatían qué hacer. La doctora Herrera me llamó aparte, su expresión más preocupada de lo que jamás la había visto. He hablado con el jefe de personal médico, dijo. Quieren mantener esto en silencio hasta que entendamos qué estamos tratando. No hay protocolo para algo así. ¿Qué crees que es?, pregunté. No lo sé.
pero sus resultados de laboratorio desafían la fisiología humana básica. O tenemos múltiples fallas de equipo, o estamos viendo algo que la ciencia médica no puede explicar. El miércoles por la noche, regresé a mi turno para encontrar que el estado del paciente había cambiado. Ahora estaba completamente alerta, participando en conversaciones con el personal médico y demostrando un entendimiento de procedimientos médicos que ningún paciente no capacitado debería poseer. Cuando entré a su habitación para hacer la evaluación de signos vitales, me saludó por mi nombre a pesar de que nunca me había presentado. Teresa, tu turno comenzó hace 14 minutos. ¿Cómo están tus otros pacientes esta noche? Me congelé a medio paso en la habitación. ¿Cómo sabes mi nombre? Lo dice tu gafete. Miré hacia abajo. Mi gafete estaba volteado al revés, la parte con el nombre presionada contra mi uniforme. Él sonrió ligeramente. También escuché al personal referirse a ti durante tu turno anterior. Tengo muy buena audición. Pero eso no explicaba cómo sabía exactamente cuándo había fichado. Eso no explicaba cómo parecía saber que tenía otros pacientes, o cómo había hecho referencia a mis otros pacientes, en plural, con el número exacto correcto de casos de los que estaba responsable. Durante los siguientes 3 días, las anomalías se acumularon más rápido de lo que podía procesarlas. Sus heridas cicatrizaban a una velocidad imposible. Un análisis de sangre requirió una segunda extracción, porque los médicos no creían los resultados iniciales. Cuando le saqué sangre la segunda vez, no pude encontrar la marca de punción de mi extracción anterior, a pesar de que habían pasado solo 6 horas. Podía controlar sus propios signos vitales. Observé mientras deliberadamente elevaba y bajaba su frecuencia cardíaca según comando, demostrando control consciente sobre funciones que deberían ser completamente automáticas. Sabía cosas que no debería saber. Cuando una paciente en otra habitación entró en paro cardíaco, él nos alertó antes de que sonara la alarma, diciendo que podía sentir la disrupción en sus sistemas biológicos desde aquí. El viernes, un equipo de genetistas de la Universidad Estatal llegó para realizar pruebas especializadas que iban más allá del alcance de la ciencia médica estándar. La doctora Herrera me llamó a su oficina, antes de que comenzara mi turno, y me mostró los resultados de un análisis genético completo que había sido ordenado por los especialistas consultores. Su ADN es humano, dijo, pero contiene secuencias genéticas que no existen en ninguna base de datos de genomas humanos conocidos. El genetista de la universidad dice que es como si tuviera material genético adicional que codifica funciones biológicas que no comprendemos. El análisis genético mostraba que el paciente poseía secuencias de genes que parecían codificar para eficiencia cardiovascular mejorada, mecanismos de reparación celular acelerada y vías metabólicas que producían mínimos desechos celulares. Los genetistas habían descrito los hallazgos como adaptaciones genéticas evolutivamente imposibles que requerirían millones de años de presión selectiva para desarrollarse, pero que aparecían en combinación con marcadores genéticos humanos normales. La parte más extraña, continuó la doctora Herrera, es que cuando corrieron su perfil genético a través de bases de datos policiales, encontraron coincidencias parciales con muestras de ADN de casos sin resolver que datan de hace 30 años. No coincidencias exactas, pero similitudes genéticas que sugieren relaciones familiares. Esa noche encontré al paciente leyendo libros de texto médicos de la biblioteca de referencia del hospital. Levantó la vista cuando entré a su habitación y sonrió. He estado aprendiendo sobre su ciencia médica, dijo. Es muy impresionante lo que han logrado estudiando patrones biológicos y desarrollando tratamientos basados en análisis estadístico de grandes poblaciones, pero está limitada por sus suposiciones sobre lo que constituye función humana normal. ¿De dónde eres?, pregunté directamente. Soy de aquí, respondió. Siempre he estado aquí, pero soy parte de una población que tu ciencia médica no tiene en cuenta, porque no seguimos los patrones biológicos en los que se basa su investigación. ¿Hay otros como tú? Siempre ha habido otros como yo, dijo. Típicamente no terminamos en hospitales,
porque nuestros sistemas biológicos son más eficientes y menos propensos a la disfunción que trae a la mayoría de las personas a los departamentos de urgencias. Pero ocasionalmente surgen circunstancias que resultan en contacto con su sistema médico. Explicó que había sido encontrado en la Reserva Natural del Valle porque había estado intentando ayudar a alguien que se había perdido en el bosque. En el proceso de proporcionar asistencia, había gastado más energía de la que su sistema podía reponer inmediatamente, resultando en la desorientación temporal que condujo a su hospitalización. Los excursionistas que te encontraron dijeron que estabas inconsciente, señalé. No inconsciente en la manera que ustedes lo entienden, dijo. Mi sistema estaba redirigiendo recursos de energía a funciones esenciales mientras mi consciencia operaba a un nivel reducido. Es similar a lo que podrían llamar sueño, pero sirve propósitos biológicos diferentes. El sábado trajo los desarrollos finales que me llevaron a la decisión de dejar la enfermería de urgencias. Llegué al trabajo para encontrar que 2 pacientes más con anomalías similares habían sido admitidos durante la semana anterior. Uno a la unidad cardíaca y otro a la unidad pulmonar. Ambos presentaban hallazgos fisiológicos imposibles que desafiaban la explicación médica. La paciente cardíaca era una mujer de unos 40 años que había sido traída después de colapsar en su trabajo. Como nuestro paciente original, no mostraba pulso detectable mientras mantenía presión arterial normal y lecturas de monitor cardíaco normales. Sus análisis de sangre mostraban la misma química perfecta y niveles de lactato imposiblemente bajos. El paciente pulmonar era un hombre de unos 50 años que había sido encontrado inconsciente en su departamento por vecinos preocupados. Sus pruebas de función pulmonar mostraban tasas de extracción de oxígeno que excedían los límites humanos normales, y sus patrones respiratorios no se correlacionaban con los controles neurológicos normales para la respiración. Los 3 pacientes compartían las mismas anomalías genéticas. ADN, que era reconociblemente humano, pero contenía secuencias adicionales que codificaban funciones biológicas mejoradas. Los 3 habían sido encontrados inconscientes en situaciones que sugerían que habían estado tratando de ayudar a otras personas. Y los 3 hacían declaraciones que demostraban conocimiento imposible sobre otros pacientes y operaciones del hospital. La doctora Herrera convocó una reunión con todos los especialistas consultores para discutir las implicaciones de estos casos. El consenso era que estábamos tratando con una población humana previamente desconocida, con capacidades fisiológicas significativamente mejoradas. El genetista sugirió que estos individuos podrían representar un desarrollo evolutivo no documentado, posiblemente poblaciones aisladas que habían desarrollado adaptaciones biológicas extremas a presiones ambientales. Pero la explicación que tenía más sentido para el equipo consultor también tenía menos sentido desde un punto de vista científico. La evidencia sugería que estos pacientes pertenecían a un subgrupo humano con capacidades biológicas que bordeaban lo médicamente imposible. Eficiencia cardiovascular mejorada. Metabolismo optimizado. Mecanismos de reparación celular avanzados. Y funciones neurológicas que permitían control consciente sobre procesos autonómicos. El domingo por la mañana, llegué al trabajo para encontrar que los 3 pacientes habían desaparecido. No dados de alta. No transferidos. No firmaron salida en contra de consejo médico. Simplemente se habían ido. Sus habitaciones del hospital estaban vacías. Su equipo médico estaba sin perturbar. Y no había registro de que nadie entrara o saliera de sus habitaciones durante el turno nocturno. Las grabaciones de seguridad de los pasillos no mostraban movimiento dentro o fuera de sus habitaciones entre las 2 y las 6 de la mañana. Pero cuando llegó el turno de día, los pacientes ya no estaban ahí. La administración del hospital lanzó una investigación, pero nunca se encontró evidencia para explicar lo que había sucedido. Los expedientes médicos de los pacientes permanecieron en nuestro sistema, documentando hallazgos fisiológicos imposibles y resultados de pruebas que desafiaban principios médicos fundamentales. Pero los pacientes mismos se habían desvanecido sin dejar rastro, dejando atrás solo preguntas que nadie podía responder.
Presenté mi renuncia esa tarde. Había pasado 15 años en medicina de emergencia, confiada en que la ciencia médica moderna podía explicar y tratar virtualmente cualquier condición que pudiera encontrar. Había creído que la fisiología humana seguía reglas biológicas predecibles, que la tecnología diagnóstica podía medir y cuantificar cualquier función corporal, y que el conocimiento médico era lo suficientemente completo para abordar el espectro total de salud y enfermedad humana. Pero 3 pacientes habían destruido esas suposiciones completamente. Demostraron capacidades biológicas que no deberían existir, perfiles genéticos que desafiaban la ciencia evolutiva, y funciones fisiológicas que operaban fuera de los principios que había estudiado durante toda mi carrera. Me mostraron que la biología humana podría ser mucho más variable y misteriosa de lo que nuestra ciencia médica considera. Los casos me obligaron a cuestionar no solo lo que yo sabía sobre medicina, sino lo que la ciencia médica sabe sobre el rango completo de posibilidad biológica humana. ¿Cuántos otros pacientes se han presentado con hallazgos que no podían explicarse con el conocimiento médico estándar? ¿Cuántos casos inusuales han sido descartados como errores de medición, fallas de equipo o anomalías estadísticas porque no encajaban en nuestro entendimiento de función humana normal? Pienso en esos 3 pacientes todos los días. Me pregunto si regresaron a cualquier población de la que provenían, si continúan viviendo entre nosotros sin ser detectados, o si representan algo sobre la biología humana que nuestra ciencia médica no está equipada para comprender. Me pregunto cuántas veces los departamentos de urgencias han encontrado casos similares sin reconocer lo que estaban viendo. Sobre todo, me pregunto qué más no sabemos sobre el cuerpo humano. Y si nuestro conocimiento médico es tan completo como creemos que es. Porque a veces, la revelación más aterradora no es que hay cosas que no podemos curar, es que hay cosas que ni siquiera podemos explicar. Si trabajas en el ámbito de la salud, o si alguna vez has presenciado algo en un hospital que simplemente no tenía sentido médico, me gustaría saberlo. Porque empiezo a sospechar que estos casos son más comunes de lo que cualquiera de nosotros quiere admitir.